El carácter constructivo de la experiencia psicológica. La actividad psíquica como construcción de la realidad. La experiencia psicológica puede definirse como el conjunto de operaciones interiores y exteriores que realizan los seres humanos en su condición de sujetos, de una incesante actividad gobernada por su afán de conocimiento. Dicha experiencia surge del entrecruzamiento de dos factores codeterminantes básicos, la actividad biológica y la actividad social. Sin ellos, dicha experiencia no tendría lugar, pero tampoco es reductible a dichos factores. Vista desde el punto de vista psicológico, la experiencia humana se origina en este entrecruzamiento. Y desde esta perspectiva no existe prevalencia alguna entre lo biológico y lo social, pues ambos concurren simultáneamente en la creación de las condiciones que hacen posible la aparición de lo psíquico. Esta perspectiva, que enraiza en la tradición iniciada por el pensamiento vygotsquiano, se desplegó a lo largo de la producción teórica del presente siglo, a través de aquellos modelos conceptuales que eludieron las explicaciones positivistas e idealistas de la vida psicológica. El esquema de la concepción empirista positivista de la actividad psíquica nos acostumbró a la idea de que dicha actividad surgió como resultado de la evolución y complejización de los fenómenos biológicos y que la actividad social resultó, a su vez, de otro proceso de complejización semejante. Para esta tradición, lo biológico, lo psicológico y lo social se habían constituido, por lo tanto, como estratos progresivos y superpuestos del desarrollo material. La representación gráfica de esta concepción se corresponde con una pirámide cuya base es lo biológico y sobre lo que se apoyan, como franjas sucesivas, los estratos psicológico y social. En su lugar, creemos más conveniente emplear un modelo de desarrollo concurrente de los tres niveles, que concibe la evolución de los fenómenos psicológicos de forma simultánea con el desarrollo de los procesos biológicos y sociales. Ello implica pensar que ninguno de estos órdenes, que utilizamos para describir diferentes planos de nuestra experiencia, puede privilegiarse o suponerse prevalente respecto a los otros. Como veremos más adelante, la idea de que lo biológico no prefigura lo psicológico tiene alcances muy significativos para la práctica clínica. Los seres humanos necesitan organizar la realidad en la que deben desplegar su vida y para ello cumplen una tarea constructiva permanente. Empecemos por definir lo que es una construcción de la realidad. Es la forma de organización de la experiencia personal en la que cada individuo refleja su representación del mundo, incluyendo su autorrepresentación. Dicha organización resulta de la acción de un sistema integrado por un conjunto de estructuras de significado. Las construcciones de la realidad que realizamos los seres humanos son operaciones necesarias y no contingentes, y su finalidad primordial está dirigida a sostener el sentimiento de identidad personal, requerido para preservar la actividad psicológica. Existe una estricta correspondencia entre esta necesidad y la que rige, tanto en el orden social como en el biológico. Las estructuras neurobiológicas operan de acuerdo con un principio de actividad y organización que preserva su naturaleza y funcionamiento. Así como en el orden social, las estructuras correspondientes operan bajo la necesidad de preservar el cumplimiento de un orden de legalidad que garantice la efectividad de las normas. El cumplimiento de estos requisitos de organización se asegura, en el orden social, el funcionamiento de las instituciones, evitando la desintegración del sistema, la anomia y el caos. En el orden biológico, el funcionamiento vital, evitando la desintegración celular y, por consiguiente, la muerte física. En los últimos tiempos ha surgido un importante movimiento en el campo de la filosofía de las ciencias, así como en la sociología del conocimiento, sobre el papel del desorden en la conformación de la realidad. Esto ha dado lugar a un vigoroso impulso de los científicos e investigadores, tanto en el campo de las ciencias físico-químicas como en el de las disciplinas sociales. La teoría de las catástrofes, difundida principalmente por la obra de René Thom en 1972, es solo una de estas expresiones. El profesor de la Sorbona, Georges Balandier, en 1988, ha presentado recientemente una intrigante visión.
desde la sociología de este elogio del caos como forma constitutiva de la realidad. Tales aproximaciones no son, por supuesto, algo totalmente nuevo en la historia del pensamiento humano. Las teorías anárquicas del conocimiento se pueden rastrear hasta tiempos muy remotos. No obstante lo cual es interesante observar la fuerza y la fecundidad que parece readquirir esta tendencia en la actualidad. Ello no elimina el valor del carácter estructurante y ordenador de la experiencia, tal como aparece en la percepción interpersonal, dentro del marco de un contexto histórico determinado. Lo que definitivamente se nos impone, cada vez con más fuerza, es la convicción de que orden no es sinónimo de estabilidad, que crecimiento no equivale a progresión lineal ni continua, y que la organización de las estructuras no se rige por funciones fijas, sino oscilantes y variables. El alcance adquirido por las hipótesis sobre desarrollos aleatorios, así como el papel de las evoluciones caóticas en la conformación de la realidad, sirven para demostrar que en el universo de mundos posibles no existe una forma de organización única y definitiva que podemos convalidar como absoluta, y que todos los mapas cognitivos que estructuramos en torno a la realidad son interpretaciones, modelos constructivos, que necesitamos para enfrentar los requerimientos de nuestra experiencia particular. Para garantizar nuestra existencia, los seres humanos necesitamos desarrollar y preservar un triple orden de realidad: psicológico, biológico y social. Lo que define la realidad humana es la coexistencia de estos planos en una experiencia integrada. Las construcciones de la realidad, al asegurar la existencia de un sentido de identidad personal, garantizan la continuidad de la vida desde el punto de vista psicológico y preservan la condición subjetiva de la experiencia. La conservación de este sentimiento de identidad es el aval necesario para poder hablar de la existencia de las personas como sujetos. Cada construcción se concreta por medio de patrones de significación cuya organización es estructural. Así como las estructuras biológicas se preservan por medio de una serie de operaciones fisiológicas y las estructuras sociales se preservan en el cumplimiento de una organización legal, las estructuras psicológicas se preservan en la medida en que el ser humano puede dotar de significado a su experiencia. Si el ser humano fracasa en ello, su existencia misma en cuanto persona se ve amenazada. Esto es lo que experimentamos frente a algunas situaciones límite. Es también lo que experimentan los suicidas cuando elaboran la idea de que esto no tiene más sentido. Y probablemente sea lo que ocurre en el universo de esos seres enigmáticos que llamamos autistas. El tipo de existencia vital en que no se ha logrado desarrollar una estructura personal, en el sentido que aquí hablamos, está ilustrado en los relatos de los famosos niños lobos, criados en un estado de aislamiento total respecto de la vida en sociedad. Estos seres han podido sobrevivir las exigencias del orden biológico, pero no lograron organizar las construcciones necesarias para poder constituirse como en sujetos personales. Por extensión, podemos decir que la vida animal es una muestra de formas de organización biológica donde se verifica la ausencia de un desarrollo de construcciones de la realidad, en sentido psicológico. Los fenómenos psíquicos que vemos y estudiamos en los animales son, por lo tanto, procesos equivalentes a los humanos, pero al mismo tiempo radicalmente diferentes. La posibilidad de dotar de sentido a la experiencia equivale a desarrollar un self, una identidad, y ello significa disponer de una serie de recursos que permitan auto-organizar la experiencia en torno a un eje de subjetividad. Contar con los elementos que faciliten enfrentar las nuevas experiencias, procurando integrarlas a las ya vividas y planear el futuro de acuerdo con un guión que nos represente. Como se podrá apreciar, encontramos una continuidad indisociable entre la capacidad de elaborar significados y la posibilidad de encontrar un sentido a la experiencia. Efectivamente, si bien ambos hechos describen distintos aspectos específicos de la actividad personal, ambos fenómenos requieren y merecen ser entendidos como dos aspectos indisociables de una misma necesidad, cuya finalidad es situar al individuo y proveerlo
de los recursos para enfrentar su experiencia. Cognición, conocimiento y construcción. La posibilidad de accionar psicológicamente depende de que los seres humanos posean alguna forma de conocimiento de la realidad, incluidos ellos mismos, obviamente como parte de esa realidad. Conocimiento que no se reduce a una forma fija o determinada, pues depende de cada organización personal, individuo, grupo, sociedad y cultural que lo produce. La tradición occidental en donde ha crecido nuestro pensamiento identifica el conocimiento habitualmente como una forma de organización racional, tal como se desprende del pensamiento griego y todas sus variaciones, producidas a lo largo de 25 siglos. Sin embargo, resulta evidente que el conocimiento no se reduce a esa posibilidad, y que no hay argumentos consistentes en favor de la existencia de una única forma privilegiada de conocimiento. Como los seres humanos somos constructores permanentes de la realidad que vivimos, el aparato de la cultura desplegado a lo largo de la historia es una tarea constante de autoconstrucción. Lo que llamamos realidad no es otra cosa que la manera de delimitar el ámbito en donde se despliega la vida, psicológicamente hablando. Decir realidad es hablar del referente que el hombre construye para situar su experiencia. Esto no significa que estemos incapacitados de concebir la existencia de diferentes realidades. Y en buena medida, lo más sorprendente del ser humano reside probablemente en esa excepcional capacidad de imaginar situaciones que desconoce. Sin embargo, aun cuando podamos concebir realidades independientes de nosotros mismos y enunciar hipótesis sobre su funcionamiento, nuestra experiencia de ellas está surcada ineludiblemente por nuestra manera de percibir, de sentir y de recordar. El mundo es, pues, la morada de nuestra existencia, en tanto que ella requiere de un espacio en donde se sitúe nuestro despliegue histórico. De allí se deduce la imposibilidad de tener una visión acabada y definitiva de ella, ya que nuestra experiencia, sometida a cambios permanentes, nos obliga a revisar la elaboración de los mapas que trazamos a cada instante. No podemos saber en sentido absoluto en qué consiste lo real, pero podemos pensar en ello. Más aún, mucho más, no podemos dejar de hacerlo. La utilidad de emplear principios de la psicología cognitiva obedece a la posibilidad que nos brinda de describir la capacidad constructiva del ser humano en función de acciones intrínsecamente psicológicas, destinadas a procesar informaciones en cuanto a unidades y redes que forman esquemas de conocimiento, con autonomía de los contenidos y de la forma como son llenados. Esto no equivale, como ya quedará suficientemente aclarado más adelante, que nos inclinemos por una descripción procesal en sentido radical, es decir, por una descripción que prescinda totalmente de los contenidos que operan dichas cogniciones. Nos interesa avanzar en una descripción del comportamiento que muestre la importancia del conocimiento como punto de partida, absolutamente necesario en toda acción humana. Podemos movernos en el mundo porque tenemos cierto conocimiento de él, del mismo modo que nos sentimos perdidos frente a los espacios o las situaciones que nos resultan desconocidas. Todo lo que hacemos es el resultado de un diagrama de acciones basadas en el conocimiento que creemos disponer sobre la realidad en la que debemos operar. La teoría de la información contemporánea constituye una nueva manera de intentar explicar la forma como los organismos avanzan hacia el dominio de la realidad. Conocimiento y construcción son, por lo tanto, dos conceptos mutuamente convocantes, dos términos recíprocamente necesarios para sostener la existencia personal. Conocemos porque somos capaces de construir una realidad, y construimos una representación del mundo porque somos capaces de acceder a su conocimiento. Esta obra se realiza en un espacio de interacción entre el sujeto y el entorno, que señala un territorio de intercambio necesario y permanente que debemos abordar ecológicamente. Como dice Bronfenbrenner en 1979, la ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo.
en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por los contextos más grandes donde están incluidos los entornos. Nuestro entorno se nos aparece como un campo de exigencias que debemos afrontar, ya que nos plantea constantemente la incertidumbre de su presencia y de su manera de afectar todas nuestras situaciones vitales cotidianas. Las fuentes del conocimiento humano son múltiples, debiendo descartarse reducir sus alcances al desarrollo exclusivo de los aspectos intelectuales. Parece indudable que existen por lo menos 3 vías de acceso principales para acceder al conocimiento: los procesos intelectuales, los procesos emocionales y los procesos evaluativos. Cada acto humano de conocimiento resulta de una síntesis de estos 3 componentes que actúan necesariamente ligados entre sí, aun cuando sea posible examinarlos de forma autónoma con el fin de estudiarlos. Concebimos las cogniciones como actos constituyentes del conocimiento, y en este sentido no es correcto reducirlas a un acto intelectual, como también rechazamos su corolario, la cualidad subsidiaria de las emociones. Sin duda alguna existe una larga tradición que ha propiciado este tipo de conceptualizaciones, pero no faltan las opiniones divergentes, como la de Sahong y ya señalada. Una aproximación interesante sobre el tema, con especial referencia al procesamiento de información, puede leerse en Weir y Stroul, 1989. Aunque algunas de estas presentaciones ofrecen una visión más integral del tema, insistimos en que lo más apropiado es emplear el concepto de cognición para referirse a la operación de producir conocimiento, en sentido general, incluyendo en ellas las 3 facetas mencionadas, que eran las 3 vías de acceso principales para acceder al conocimiento: los procesos intelectuales, emocionales y evaluativos. Al mismo tiempo, debe descartarse la idea de que los procesos de conocimiento de la realidad respondan exclusivamente a la actividad consciente. Los procesos inconscientes ocupan un lugar primordial en la acción de conocer. Y en realidad, debe aceptarse que en buena medida son los procesos más significativos, en parte debido a que operan ininterrumpidamente, a diferencia de lo que ocurre con los procesos conscientes, que son discontinuos, y en parte porque forman la base sobre la que se apoyan las formas conscientes de conocimiento. Tenemos noticia de la existencia de nuestro conocimiento, pues contamos con un instrumento privilegiado: el lenguaje. Él nos permite saber qué conocemos y, recíprocamente, el conocimiento lo constituye. Dado que las hipótesis generales sobre nuestra actividad psíquica se basan en los llamados productos finales, cuando describimos las cualidades del conocimiento, lo hacemos apoyándonos en las estructuras del lenguaje, desarrollado y estructurado en el nivel de lo conceptual y lo verbal. Pero sabemos por nuestra observación de la evolución del ser humano que esta forma superior del lenguaje no está dada desde un comienzo de la vida, sino que se arriba a ella a través de un complejo proceso. Existen, pues, otras formas más primitivas del lenguaje que se inician con el comienzo mismo de la vida. Sabemos que existen formas de lenguaje basadas en representaciones corporales, expresivas, gestuales, motoras, gráficas, etc. Y todas ellas constituyen aportes para la tarea de conocimiento. Dichas formas no desaparecen en la medida en que surgen formas de operar de mayor abstracción y complejidad, particularmente cuando se instauran las formas verbales que son, sin lugar a dudas, las de mayor alcance y elaboración. Tampoco cesan en su evolución, ya que continuamente continúan progresando y desarrollando nuevas maneras de procesamiento. Con lo cual, a medida que crece la experiencia personal, se forman sistemas multiformes de lenguaje capaces de organizar niveles de conocimiento cada vez más complejos. La construcción como un sistema de estructuras de significado. Cuando oímos decir a alguien que la vida es color de rosa o que mi vida es una pesada cruz que vengo arrastrando desde hace muchos años, estamos en presencia de distintos modos de construir.
Lo mismo ocurre cuando se habla de la locura de una época. El poeta dice que el siglo XX es un cambalache o el predicador proclama que estamos viviendo un tiempo de perdición. ¿De qué están hechas las construcciones? Los materiales que las forman, los elementos con que se arman, son estructuras de significado, que operan siempre como un conjunto organizado, como un sistema. Estas estructuras de significado constituyen la matriz fundamental del trabajo terapéutico. Nuestro conocimiento de las cosas depende más allá de su naturaleza intrínseca, de la posibilidad de otorgarles algún significado. Conocer equivale a otorgar un significado a un sector de la realidad. Expresado de este modo, el acto de conocimiento es concebido, ciertamente, de manera muy diferente del de la gnoseología positivista, donde el conocimiento es entendido como una forma de descubrir un significado. En ese caso existe la certidumbre de que las cosas tienen un significado y que la tarea de conocimiento consiste en develarlo. El oficio de significar surge de la triple capacidad antes mencionada. A. De contar con la posibilidad de organizar una forma y operar con ciertos contenidos. B. De regular el sistema de tensiones. Y C. De construir una escala de valoración de las cosas. Damos formas en la medida en que somos capaces de manejar ciertos contenidos mediante discriminaciones basadas en operaciones intelectuales, que permiten sentar las bases de una estructuración progresiva. Regulamos las tensiones en la medida en que podemos distinguir niveles de satisfacción para distintas situaciones, reconociendo su textura afectiva y promoviendo un tono emocional necesario para calibrar nuestra disposición a la acción. Finalmente damos una evaluación en la medida en que podemos diferenciar entre distintos objetivos, basados en una escala de valores que define la posición relativa de cada acción dentro de un sistema jerárquico de funciones. Intelecto, emoción y juicio son las tres patas que articulan nuestro conocimiento. Hablar del significado de la luna implica una compleja acción formal, basada en la capacidad intelectual para identificar cualidades pertenecientes a distintas dimensiones. También supone el reconocimiento de ciertas emociones vinculadas con ese objeto y finalmente requiere una jerarquía valorativa adjudicada a esa realidad. Como ejemplo basta recordar las palabras del poeta. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lubrica y pura sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Como dice Guidano, 1991, el aspecto más singular de la experiencia humana es su lucha por el significado, evidente tanto desde el punto de vista de la evolución como de la ontogénesis. Todo lo que conocemos equivale al conjunto de significados que somos capaces de elaborar, y nuestro saber es, por lo tanto, relativo al grado de complejidad de esos significados. De allí se deduce que toda verdad que pretendemos manejar siempre es relativa a esos límites de nuestro saber, lo que no nos impide construir también la existencia de una verdad susceptible de contener el conocimiento o saber absoluto, del cual nuestras formas cotidianas parecen formas degradadas o incompletas. Por último, es necesario tener en cuenta que las construcciones, como formas de organización de la experiencia, pueden constituir expresiones no solamente individuales. Es posible analizar los modos constructivos grupales y sociales que sostienen los comportamientos. Ello ha constituido, sin duda, uno de los aportes más significativos de la terapia sistémica. Además, debe tenerse presente que las construcciones individuales, en la medida en que se configuran por medio del lenguaje, siempre se organizan en un contexto específico. El lenguaje expresa una herramienta eminentemente social. El lenguaje expresa una herramienta eminentemente social, ya que sus elementos y reglas de articulación dependen de la existencia de una cultura que lo constituya. Como no hay lenguajes de individuos aislados, tampoco existen significados individuales aislados.
Las estructuras de significado constituyen el núcleo fundamental del trabajo psicoterapéutico. Por ello, en los próximos capítulos examinaremos en detalle sus características y dentro de ello nos ocuparemos de describir los componentes particulares de los 3 contenidos mentales. Pero antes, resta aún exponer una condición de las construcciones personales, decisiva para la psicoterapia. Construcciones funcionales y disfuncionales. Las construcciones pueden ser funcionales o disfuncionales. Llamamos funcionales a aquellas construcciones que permiten a la persona sentir que está cumpliendo cabalmente con su guión, con su responsabilidad ante la vida, que no generan dolor o sufrimiento persistente que carezca de sentido individual y o grupal para quien lo padece. Estas construcciones se traducen por medio de signos visualizados como señales de un proyecto vital. En las construcciones disfuncionales, en cambio, se observa la presencia de un tipo de sufrimiento que carece de dicho sentido, y los signos en que se traducen son considerados como síntomas de algún trastorno, atribuible a muy diversas fuentes. Las construcciones funcionales están en la base del sentimiento de bienestar y constituyen el soporte de la experiencia de felicidad. La persona que ha logrado elaborar una construcción funcional dice sentirse bien, cree estar haciendo lo que corresponde para la situación que le toca enfrentar y piensa confiadamente en su futuro. Por lo tanto, interpreta los signos de su actividad y del entorno como representaciones confirmatorias del cumplimiento de un plan de vida sobre el que tiene una evaluación positiva. En consecuencia, las dificultades e inconvenientes son significados como una parte necesaria del cumplimiento de ese plan, y si ello lo conduce a enfrentar situaciones de dolor o sufrimiento, este es concebido como una situación necesaria que debe atravesar. Estamos en este caso frente al militante que lucha por defender una idea, frente al practicante que participa de una comunidad religiosa, los padres que se sacrifican por el bienestar de sus hijos, etc. Las construcciones disfuncionales, en cambio, son las formas de concebir la realidad que poseen aquellas personas que dicen no sentirse bien, que sienten que no son felices, que creen que su vida debería ser de un modo distinto del que es, que viven amenazadamente en la presencia del futuro, como un tiempo en que serán infelices, que sufren y se quejan de ello, pues piensan que las cosas deberían ser de otra manera. Por consiguiente, no encuentran sentido a sus sufrimientos, que pasan a constituirse en representaciones negativas de su realidad y expresión de alguna forma de alteración, malestar, trastorno, desorden, enfermedad, perturbación, disturbio, etc. La disfuncionalidad puede atribuirse a distintos factores. Por un lado, la atribución puede corresponder con alguna forma de causalidad interna o externa, lo que se relaciona con el predominio del locus de control interno o externo. Por otro lado, la disfuncionalidad puede atribuirse a factores aleatorios. Estos últimos son una variante de los factores externos, ya que la persona los visualiza como algo ajeno y fuera de su control. La idea de que el malestar que se sufre es obra de un destino injusto es una de las maneras más habituales de esta forma de atribución. Su importancia enraiza con alguna de las tradiciones más hondas y antiguas de la experiencia humana, la tragedia, cuya poesía nos acompaña desde los tiempos homéricos. Que una construcción sea funcional equivale a decir que el sentimiento de identidad personal es suficientemente fuerte. El individuo se preserva del sentimiento de confusión personal. La persona se siente segura de sus raíces, preservada del sentimiento de inseguridad personal. Los otros son consonantes con la propia experiencia. El cuerpo acompaña los requerimientos de la interacción, decimos que el cuerpo nos responde. Las autoevaluaciones son positivas, sin contradecir la capacidad autocrítica. Los demás confirman y convalidan la propia experiencia. La funcionalidad o disfuncionalidad de una construcción no constituyen términos dicotómicos, sino que representan polos o extremos de una continuidad. Cada individuo cuenta con dispositivos específicos que le permiten realizar evaluaciones por grados de forma permanente, variando la sensibilidad de dichos dispositivos de manera interindividual. También intraindividualmente, pues en distintos momentos de la vida
Las personas tenemos diferentes modos de calibración del ajuste logrado en nuestra percepción del mundo. Hay dos maneras de abordar la determinación de la funcionalidad de una construcción en particular. En primer lugar, desde el punto de vista de la experiencia subjetiva, cada construcción se traduce por medio de una vivencia de satisfacción o insatisfacción. Dicha vivencia es el resultado de una síntesis cognitiva que cada persona realiza a lo largo de toda su vida. Esta síntesis expresa la posición que la persona cree tener en relación con la triple dimensión constituida por los parámetros de el nivel de gratificación corporal, el nivel de participación de la distribución del poder, el nivel o estado de resolución para enfrentar la propia muerte. Cada una de estas dimensiones surge también de forma evolutiva. En un primer momento solo existe la dimensión de la gratificación corporal. Somos un cuerpo, y nuestra manera de construir la realidad está en estricta correspondencia con el grado de gratificación que experimentamos en el plano corporal. Los psicoanalistas han examinado meticulosamente las fases sucesivas que sigue el desarrollo de esta dimensión. Freud mismo, en un principio, y algunos de sus primeros seguidores, como Abraham, describieron en detalle las zonas erógenas o espacios privilegiados de concentración de la vivencia de satisfacción o insatisfacción. En un segundo momento, la vivencia de satisfacción agrega la estimación que el sujeto realiza del modo como participa de la distribución del poder. En nuestro enfoque, esto se organiza en torno a la tercera construcción, cuando el niño, alrededor de los 6 meses, comienza a participar activamente en la forma que se legisla la aprobación o desaprobación de las acciones y movimientos de cada persona. Desde ese momento en adelante, los seres humanos vivenciamos satisfactoriamente o no nuestra realidad, de acuerdo con el grado en el que participamos del poder. Creemos que esto no se subsume en la dimensión de gratificación corporal, como se desprende del modelo psicoanalítico. Más bien parece que ambas dimensiones evolucionan en forma autónoma, si bien no de manera independiente. La experiencia del intercambio sexual en las parejas es una situación privilegiada para examinar este fenómeno. Las acciones de cada uno de sus integrantes suelen estar gobernadas por el deseo de obtener un placer sexual, así como de ejercer dominio sobre el otro. Estas dos intenciones pueden estar articuladas o no. Cuando ello no ocurre, una intencionalidad supera a la otra y la supedita. El esquema del psicoanálisis clásico condujo a pensar que el afán de dominio que excedía los límites del placer sexual normal era un ejemplo patológico. Ello se basó en una reducción conceptual que no coincide con innumerables situaciones por las que habitualmente atraviesa la experiencia humana, a nivel individual o grupal. Más recientemente, los autores sistémicos han recuperado el valor de las estrategias de poder. Un texto preliminar fue el libro de ensayos de Halley, Las tácticas del poder de Jesucristo. En un tercer momento, la vivencia de satisfacción se organiza en torno a la dimensión de la capacidad que el ser humano tiene para enfrentar la propia muerte. Esto se gesta a partir de la sexta construcción y se consolida a lo largo de la séptima. El grado de funcionalidad de una representación del mundo queda ligado desde entonces a la posición en que cada persona se encuentra para enfrentar la inexorable experiencia de morir. Los autores existencialistas han ahondado especialmente en todo lo relativo al despliegue de esta dimensión. Las tres dimensiones muestran un interjuego permanente y la forma como se codeterminan señala muchas de las facetas interesantes de la dinámica personal. El papel que cada una de estas dimensiones cumple en el desarrollo de la evolución personal y la manera como se organizan serán examinados detalladamente más adelante, en ocasión de tratar el tema de la evolución de las construcciones disfuncionales. En segundo lugar, desde el punto de vista de nuestro análisis de la experiencia de padecimiento, la funcionalidad o la disfuncionalidad pueden describirse por la relación existente entre las distintas estructuras de significado que conforman una determinada construcción. La construcción es funcional cuando las estructuras que la componen son sintónicas, armónicas y coherentes.
Decimos que son sintónicas cuando guardan adecuada correspondencia con las estructuras que han servido para organizar la experiencia pasada y permiten anticipar las experiencias futuras. La sintonía es la cualidad fundamental para entender el grado de funcionalidad de un sistema constructivo, ya que define el grado de equilibrio que rige en la arquitectura de la identidad personal. Decimos que las estructuras son armónicas cuando el nivel de información que habitualmente procesan es adecuado para los esquemas de procesamiento disponibles. Por distintas razones, este nivel puede alterarse, alcanzando la cantidad y complejidad de la información que circula en el interior del sistema, valores que traducimos como disarmónicos para procesar la experiencia. Finalmente decimos que las estructuras son coherentes, cuando su organización relativa muestra una adecuada sincronización en las operaciones respectivas. Esta cuestión de la coherencia, y por supuesto de la incoherencia, de los significados, es una de las cuestiones sobre las que más han reparado los psicoterapeutas a lo largo de los años. Siguiendo indicaciones técnicas o respondiendo simplemente a su intuición, los terapeutas acostumbran ir en búsqueda de las contradicciones que muestran los pacientes cuando hablan, cuando describen sus conductas o cuando operan su comportamiento en el contexto de una sesión. Los terapeutas se ocupan de hacer notar a sus pacientes que mientras en un momento decían estar contentos con algo, dicen luego ya no estar más contentos con ello. O bien que poco después de señalar la voluntad de alcanzar algo, dicen no sentir ningún interés por ello. En el mismo sentido, no dejarán de observar que el paciente se ríe mientras cuenta cosas que dice lo que lo hacen padecer, o que la agresión que manifiestan haber sentido en una situación no parece corresponderse con la expresión que acompaña su relato de ello. Las contradicciones de todo tipo que los terapeutas creen observarse en sus pacientes son la prolongación de las equivocaciones, lapsus y actos fallidos de los que Freud habla en su psicopatología de la vida cotidiana. En ellas puede observar perfectamente el carácter constructivo de la experiencia, del mismo modo que aprendimos a observar cómo se reflejaba en ese tipo de producciones la presencia del inconsciente. Igualmente es necesario hacer una observación importante. Los terapeutas deben aprender a ver también en esas contradicciones modos de significar y no deben confundirse realizando descripciones objetivas de la falta de acuerdo lógico entre fenómenos. La relación esperada entre un contenido verbal y una expresión emocional es una conexión lógica para un observador, pero no necesariamente refleja la única ni la mejor manera de establecer la ligación entre esos estados. Las contradicciones observadas son una vía para explorar si el paciente reconoce dichas discrepancias en el momento de proceder a su autoobservación. Solo entonces decimos que las estructuras del paciente son incoherentes, y él mismo tratará de ser coherente. Nuevamente reaparece aquí un tema filosófico de importancia. Al describir que los procesos funcionales son el resultado de categorías como la sintonía, la armonía y la coherencia, estamos identificando la normalidad, la salud, el bienestar, etc., como formas de un orden que traducen el equilibrio y la correspondencia. El debate sobre este punto es una de las cuestiones más profundas y enriquecedoras del campo terapéutico. Por un lado, se puede cuestionar la legitimidad de establecer los criterios de salud por correspondencia, con un orden sintónico. Se puede ir más lejos aún y cuestionar la legitimidad de establecer esos criterios por arreglo a cualquier orden. Y finalmente se puede llegar hasta el final, al cuestionamiento sobre la legitimidad de intentar posicionar criterios de salud. A lo largo de este primer siglo de psicoterapias hemos asistido a todos estos planteos. Afortunadamente hemos sido testigos de todas estas críticas y pudimos observar sus alcances y sus efectos. ¿No fue tal vez Wilhelm Reich un pionero en este tipo de cuestionamientos? Thomas Szasz, ya más cerca de nosotros, es autor de algunos textos especialmente lúcidos sobre los alcances de los juicios que manipulamos los terapeutas. La llamada revolución antipsiquiátrica fue prolífica en este tipo de críticas, pero no fue privativo de ella.
Cruzando el canal, Lacan y sus seguidores se cuentan entre los más activos cuestionadores de estos temas, en estos temas. Su embate tuvo un blanco muy definido, la versión norteamericana del psicoanálisis. Hayes Hartham también sostenido enfáticamente Hayes Hartham había sostenido enfáticamente la existencia de mecanismos del yo libres de conflicto, abriendo las puertas a la psicología del yo. Su corolario, la labor psicoanalítica, debía encolumnarse detrás de las huestes destinadas a colaborar con la adaptación de las personas. Durante un largo tiempo se debatió extensamente sobre si la tarea psicoterapéutica debía ser o no favorecedora de la adaptación. Este tema, por demás apasionante, no dispone aquí del espacio suficiente para su tratamiento, pero no podemos dejar de observar que dicho debate se vio arrastrado, a nuestro parecer, hacia un lugar equívoco. En lugar de discutir sobre la conveniencia o inconveniencia de favorecer la adaptación, debería discutirse sobre qué tipo de adaptación se propicia, ya que parece improbable que se haga una tarea de este tipo, sin que se impulse alguna forma de adaptación. La visión clínica es contundente, en el sentido de que los pacientes buscan ayuda para poder adaptarse, de alguna manera, a ciertas situaciones y circunstancias. Desconocer este punto es una falacia, lo que no significa aceptar pasivamente una forma única de comportamiento como ejemplo definitivo de adaptación saludable. Cuando hablamos de un orden, cuando describimos la búsqueda de una relación sintónica en el universo constructivo, cuando observamos la necesidad de obtener cierta armonía informacional y cierta coherencia procesal, estamos hablando de un orden personal, de un equilibrio que refleje la singularidad que no es, por otra parte, producto exclusivo del individuo, pues debe expresar también las condiciones específicas de los grupos y la sociedad en que pervive la cultura. Una de las situaciones más apasionantes que se ofrecen en la labor psicoterapéutica es el enfrentamiento que ocurre muchas veces en este nivel entre el paciente y el terapeuta. Cuando el debate ideológico se traslada al interior de las sesiones, cuando el cuestionador del orden que presuntamente se pretende imponer es el propio paciente, todo esto cobra un vuelo y una riqueza extraordinarios. El terapeuta debe justificar su lugar como alguien que está allí para ayudar al paciente y favorecer su libertad. Debe lograr superar la suspicacia del paciente de que su intención oculta es asimilarlo a su propio orden. Catalina tenía 23 años cuando comenzó su tratamiento a raíz de sentir que su vida estaba sumamente desorganizada. Durante bastante tiempo expresaba que su dificultad para comprometerse plenamente con el trabajo terapéutico se debía a un temor, la creencia de que para mí las personas eran sanas cuando se me parecían y que el tratamiento duraría por consiguiente tanto como fuera necesario para alcanzar ese fin. Catalina estaba familiarizada por ese entonces con la ingestión de algunas drogas. No era esto algo muy intenso, pero lo suficiente como para facilitar en ella el sentimiento basal de persecución que favorece este tipo de cuestionamientos. Su tratamiento terminó bastante tiempo después. El final fue muy satisfactorio para ambos. Durante ese tiempo, transcurrido una parte importante de su experiencia terapéutica, ocurrió en un espacio grupal. Allí había tenido oportunidad de confrontar su temor con el de otros pacientes y de observar las diferencias que existían entre cada uno de sus compañeros, que terminaban exitosamente sus tratamientos. La fuerza de esas confrontaciones fue decisiva para poder resolver favorablemente su problema.